maestro, platicarles un poquito acerca de la trayectoria del maestro Ernesto Urrea, quien nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 4 de marzo de 1976, y por razones familiares, pues cambió su residencia a la población de Buenavista de Cañedo, municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Pero su vida diaria entre lo académico y laboral la ha transcurrido entre la ciudad y el interior del estado. Realizó sus estudios de nivel superior en la Benemérita Universidad de Guadalajara, en donde cursa la carrera de abogado y en la cual 3 años más tarde inicia los correspondientes estudios a la maestría en Derecho Fiscal y Corporativo. Terminados sus estudios como abogado, participa en una convocatoria que publicará el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco para obtener el puesto de juez menor en el municipio de San Martín de Hidalgo, función que logró obtener y desempeñar desde el año 2002 hasta el año 2007, año en que le ofrecen ocupar el cargo de coordinador de un módulo de reciente apertura de una preparatoria de la Universidad de Guadalajara en el pueblo donde creció, trabajando los siguientes años como coordinador en diferentes escuelas del nivel medio superior, como lo fueron las preparatorias en Cocula y la Manzanilla de la Paz. Esto hasta el año 2013, año en que regresa a vivir al pueblo donde nació para integrarse al Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara como catedrático. Al mismo tiempo, establece un bufete de servicios jurídicos en la ciudad que lo vio crecer, en su época de bachiller, Ameca, Jalisco, en donde en el año 2015 lo nombran director jurídico del ayuntamiento de esa municipalidad, desempeñándose todo el periodo de la administración pública hasta el 2017. Paralelamente, desde el año 2013 hasta la fecha, se ha desempeñado como productor y conductor del reconocido programa de radio en las zonas Valles y Laguna de Jalisco, titulado Hablando Claro, una revista jurídica que aún a la fecha se transmite por el 99.1 de FM. Para el año 2018, es invitado a desempeñarse como servidor público en el gobierno municipal de Guadalajara, en donde a la fecha es el encargado del eje de mediación. De igual forma, realizó actividades en el extranjero, entre las cuales podemos encontrar la práctica restaurativa de la visita a espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ETCR, Tierra Grata Manuel César, diálogo con los excombatientes, acuerdo de paz, en Colombia, en donde tuvo la oportunidad de participar en el programa de altos estudios de paz, conflicto, violencia, postconflicto y postacuerdos en América Latina y el Caribe, y el seminario taller teórico práctico, actualización y prácticas contemporáneas del sistema acusatorio adversarial, impartiendo en ese mismo país algunas ponencias entre las que destacan Mediación Comunitaria para la Paz en América Latina y el Caribe, en la Universidad de Santander, UDES, las salidas alternas en el sistema penal mexicano, en la Fundación Universitaria del Área Andina y la conciliación como mecanismo práctico para la paz y la armonía social en la Universidad Popular del César, UPC. Actualmente, cursa el 4º semestre del doctorado en Derecho por investigación en el Instituto en Altos Estudios Jurídicos en Derecho. Es mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y sigue siendo catedrático en el Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara y en el Centro de Posgrados y Estudios Digitales NARO. Es presidente del Colegio de Abogados de Jalisco Foro Federalista, licenciado Alberto Orozco Romero, AC, puesto que desempeñará hasta el año 2021. Continúa produciendo y conduciendo el programa de radio Hablando Claro en FM 99.1, la líder en Ameca, Jalisco. Es agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, miembro del claustro docente del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y abogado postulante en materias penal, mercantil y familiar con oficinas en Ameca y Guadalajara, Jalisco. Y bien, pues como lo mencioné anteriormente, es para NAR Universitario un honor el poder contar con una personalidad como la del maestro Ernesto Urrea dentro de nuestro claustro de profesores, desde luego con ese alto nivel de profesionalismo y humanismo que representa. Y bien, sin más, pues cedo el uso de la voz al maestro Ernesto Urrea. Por favor, maestro. Muchas gracias, maestro Armando. Gracias por, híjole, no me esperaba esa hoja de vida que leyeras de este servidor. De repente estabas comentando y bueno, me transporté algunos años atrás acá en el pueblo. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Armando. Y bueno, pues vamos a iniciar, si me lo permites, con pues esta plática, esta charla más que ponencia, una plática en el cual me voy a permitir
compartirles una presentación para poder irnos guiando y también que ustedes vayan tomando nota al respecto. Bueno, la plática del día de hoy son los acuerdos reparatorios. Maestro Armando, si de repente me salgo por esta situación del Internet, que de repente todos estamos utilizando Internet, más hoy los sábados por la mañana que muchas universidades como NAR Universitario y muchas más tienen clases virtuales, bueno, de repente hemos notado que se satura el Internet y de repente por ahí podemos tener problemas, me lo hace saber, maestro. Y también claro, comentarles que tú estarás al pendiente, si me lo permites, como lo habíamos platicado, de todos los amigos y compañeros que nos puedan estar viendo a través de la página de Facebook de Internet NAR Universitario, que entren al video y ahí pueden hacer sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, el maestro Armando, al final de la plática, si gustas, maestro, podemos hacer un espacio para preguntas y respuestas si es que hubiera algunos cuestionamientos. ¿Estamos claro sí, en lo correcto? Muy bien. Así es. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues siempre cuando doy esta plática de los acuerdos reparatorios, los acuerdos reparatorios tienen que ver con una forma nueva, y digo nueva, aunque viene desde la reforma a nuestra Constitución del 2008, pero prácticamente es nueva porque no la conocemos y porque antes del 2008 no la teníamos. Si bien es cierto, muchos la trabajaban en diferentes áreas y no solamente en las cuestiones penales, pero sí la trabajaban en diferentes áreas, no estaba contemplado dentro de nuestra legislación, de nuestra normatividad, de nuestra ley. Los acuerdos reparatorios o los convenios o las salidas alternas. No las teníamos. Entonces, siempre cuando abordo este tema, hago una pequeña reflexión al inicio. Yo les quiero preguntar, todos nosotros conocemos, y muchos de nosotros, y más los que somos abogados, conocemos la carga de trabajo, la carga laboral que tienen los juzgados, las agencias de los ministerios públicos. Voy a poner como ejemplo, y como ya lo había comentado el maestro Armando, por ahí tuve la oportunidad el trienio pasado de estar muy al pendiente de lo que pasaba, digamos, en el juzgado civil de primera instancia en Ameca, Jalisco, porque, bueno, pues allá estábamos como directores jurídicos en aquel ayuntamiento y, bueno, tenía esa cercanía con el juzgado. Y todavía la tengo porque, bueno, pues ahí tenemos trabajo. La cuestión es esta. Este juzgado de Ameca civil recibe aproximadamente entre 800 y 1,200 demandas nuevas por año. Nuevas. Eso quiere decir, vamos a poner un promedio de 1,000 demandas, 1,000 asuntos, porque no todas son demandas, hay jurisdicciones voluntarias, etcétera, pero 1,000 nuevas por año. Solamente en materia mercantil, civil, familiar, 1,000. Si nosotros sumamos los 1,000 del año, digamos, 2019, a los 1,000 del 2018, a los 1,000 del 2017, del 2016, más posiblemente ahorita con el asunto de la pandemia, bueno, haya bajado mucho el nivel de recepción de demandas en el 2020. Sin embargo, bueno, estamos hablando de que cuando se vaya la pandemia va a haber muchísimos demandas nuevas por presentar. Pero bueno, quitando este asunto de la pandemia, estamos hablando de que en los últimos 4 o 5 años, este juzgado ha recibido un promedio de 1,000 asuntos nuevos, perdón, 5,000 asuntos nuevos en suma. Este juzgado, por otro lado, cuenta con un solo juez, 2 secretarios de lo civil y que le ayudan pues al juez a hacer los acuerdos, 2 secretarios de acuerdo y 2 notificadores. Es decir, 5 personas que directamente participan en la impartición de justicia. Es decir, 5 personas solamente que participan directamente para dar respuesta a estos 5,000 asuntos. Son 5,000 asuntos, no se les olvide. Podemos ver en los juzgados otras personas que están pues laborando, pero son auxiliares de estas personas. Al final del día son auxiliares de estas 5 personas. Entonces, directamente en la impartición de justicia en el juzgado civil de primera instancia en Ameca, Jalisco, anteriormente en juzgados mixtos, son 5 personas para 5,000 asuntos. Luego, cada de esos 5,000 asuntos, mínimo representa pues aquella persona que promovió esa solicitud, sea demanda, sea jurisdicción voluntaria, lo que sea, esa solicitud de que se le resuelva su petición, su asunto. Pero muchas de las ocasiones, quien presenta una demanda, el afectado, sí directamente por aquel conflicto jurídico que tenga, es directamente esta persona. Sin embargo, ustedes no me dejarán mentir, cuando nosotros tenemos un problema, pues lo comentamos con nuestra esposa,
si es la esposa con el esposo, con los hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el conflicto ya aborda o abarca no solamente a una persona, sino a su contexto más cercano, ya sea un contexto social, familiar, de amigos, etcétera, su esposo, su esposa, sus hijos, sus amigos, sus hermanos, sus padres. Entonces, no son 5,000 personas las que están esperando que aquellas 5 personas resuelvan o den hagan algo o una respuesta a aquellas solicitudes. Y luego, la mayoría de esos 5,000 asuntos son en contra de alguien, son demandas, quiere decir que hay un demandado. Entonces, ese demandado, al verse demandado, pues, insisto, también no solamente le afecta a él, le afecta a su entorno más próximo familiar, sus padres, sus hijos, su esposa, su esposo, dependiendo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya de aquellos 5,000 asuntos se volvió con que ahora ya son más de 10,000 personas esperando que aquellas 5 personas les impartan justicia o, bueno, de cierta forma les den respuesta a aquellas solicitudes. Y en la parte penal no es algo muy diferente. Es decir, ¿cuántas denuncias por año tiene una agencia del Ministerio Público? Y les voy a poner como ejemplo la agencia del Ministerio Público de Ameca, donde aproximadamente a la fecha van alrededor de 2,000 denuncias nuevas. 2,000. Vamos a poner que esa agencia del Ministerio Público en Ameca recibe aproximadamente 2,000 en promedio. Vamos a poner ese promedio. 2,000. Hay 4 o 5 agentes del Ministerio Público investigador, 18 o 20 policías investigadores, un coordinador, un subcoordinador. Es decir, vamos a poner que hay, no sé, unas 30 personas, les gusta 35 personas, que se me hacen muchas, pero 35 personas laborando en la agencia del Ministerio Público de Ameca, Jalisco, para 2,000 asuntos, 2,000 denuncias nuevas por año. Insisto, multiplíquenle los últimos 2 o 3 años, que 2 o 3 años atrás. Entonces, estamos hablando de que son 6, 8, 10,000 asuntos nuevos, 10,000 denuncias, 10,000 líneas de investigación mínimo. Multiplíquenlas por todas las personas afectadas. Aquellos conflictos que emanan de la comisión de un delito, bueno, pues no nomás nos afectan a la víctima ofendido o no nomás se ve afectado el inculpado, sino también, insisto, todo su entorno familiar o social. Es decir, estamos hablando de que la impartición de justicia en México está saturada. Olvídense de los demás vicios, los demás problemas que como sociedad tenemos. Olvídense, es decir, no estoy tocando ni la corrupción, no estoy tocando ni el favoritismo, no estoy tocando nada de eso. Solamente la carga laboral que actualmente se cuenta o se tiene en las agencias del Ministerio Público, en los juzgados. Son miles de personas. Cuestión presupuestal, no lo sé. Cuestión de personas, alguien dirá, bueno, que abran más agencias, que abran más juzgados. Vamos a ver. Pero luego, algo teníamos que hacer. Y esta es la realidad de nuestro país, de la impartición de justicia. Yo puse como ejemplo un solo municipio. Si revisamos, por ejemplo, Tlajomulco de Zúñiga, alguien dirá, bueno, es que ahí hay 2 juzgados. Sí, hay 2 juzgados, hay 3 o 4 secretarios de acuerdos por cada juzgado. A lo mejor ahí hay 9 personas, si no 5, como el juzgado de Ameca, pero esos juzgados reciben entre 1,500, aproximadamente 1,200, 1,500 demandas nuevas por mes. O sea, ahí tienen mucho más trabajo. Y si nos vamos a la zona metropolitana de Guadalajara, bueno, estamos hablando de miles de asuntos. Y cada juzgado tiene un solo juez, tiene 2, 3, 4 secretarios, 3, 4 notificadores, pero al final del día no pasa de 10 personas que directamente trabajan y realizan actividades para la impartición de justicia. Insisto, cuando nosotros vamos a los juzgados, vemos a más personal, pero todos son auxiliares de estas mismas 5, 8, 9 personas que son notificadores, secretarios y el juez. Esa es la realidad de la impartición de justicia en nuestro país. Y si revisamos otros estados va a pasar, yo creo que algo muy parecido. Más, menos niveles de trabajo o cantidades de asuntos, pero prácticamente estamos igual y es una cuestión que adolece a todo el país. En materia penal también existen los métodos alternos, es decir, algo teníamos que hacer. Y esta reforma del 2008 a nuestra Constitución nos abre precisamente la puerta para tener los mecanismos alternos.
¿En dónde podemos encontrar propiamente la puerta, el nacimiento de estas, yo le llamo válvulas de escape, estas novedades para poder, insisto, bajar más que atacar, sino contribuir a que este nivel tan alto de conflictos, tanto mercantiles, familiares, civiles, como los conflictos que emanan de la comisión de un delito, podamos atenderse y realmente existe una justicia pronta y expedita? Revisemos la reforma, un pedacito de la reforma del 2018, del 2008, del 18 de junio del 2018, del 2008, perdón, en nuestro artículo 17 constitucional, quinto párrafo. Observen lo que dice. Las leyes prevendrán mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cuáles leyes? Pues las que emanen precisamente de la Constitución. ¿Cuáles entonces? Pues todas nuestras leyes que tenemos en México. Entonces, todas las leyes prevendrán, las leyes, no dice todas, pero dice las leyes. ¿Cuáles? Bueno, no especifica las civiles, las mercantiles, las de X carácter, no dice las leyes. Entonces, si estamos hablando de leyes, son las que emanan precisamente de esta Constitución. Pero luego veamos, después del primer punto, hace una aclaración, este quinto párrafo del artículo 17 constitucional, insisto, de la reforma del 18 de junio del 2008. En la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. Es decir, en materia familiar, civil, atendamos las leyes propiamente aplicables a los mecanismos alternos. En materia penal, esta ley o la ley, habrá una ley que regulará su aplicación, asegurará la reparación del daño y establecerán aquellos casos en que se permita precisamente hacer uso de estos mecanismos alternativos. Y precisamente el día de hoy vamos a ver esa parte de la ley penal, esa partecita, vamos a conocer cuántos mecanismos o cuántas soluciones alternas existen en materia penal, y no solamente en Jalisco o en algunos de nuestros estados, es en todo el país. En todo el país, ahorita veremos por qué. Primero, porque la Constitución en su artículo 17, quinto párrafo, así lo señala. Mecanismos alternos, las leyes todas tendrán o preverán mecanismos alternos. Y en materia penal, esas leyes nos dirán exactamente, como si fuera un manual, cómo hacer uso de estos mecanismos alternos. Previo a revisar propiamente estas soluciones alternas, quiero comentarles que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales precisamente es la ley, es esta ley que nos habla, o esta normativa que va a normal, valga la redundancia, que va a cumplir con la segunda parte de este quinto párrafo, que es regular la aplicación de los mecanismos o de las soluciones alternas en materia penal. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional, como su nombre lo dice, para los que nos acompañan y no sean abogados o siéndolo, no son abogados penalistas, tenemos un código ya de procedimientos a nivel nacional, que es aplicable a todo el país. Recuerden que anteriormente cada estado tenía su propio código de procedimientos, ahora en materia penal, ahora ya no, ahora tenemos uno solo. Si bien es cierto, todavía cada estado tiene su propio código penal, hoy en día tenemos en todo el país, en todo México, en todo el estado, en toda la nación, tenemos un solo código de procedimientos penales, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, por un lado, estas soluciones alternas, como válvulas de escape, tienen que resolver conflictos. Sí, es cierto. Pero estas soluciones alternas, como lo señala nuestra Constitución, no deben de ir en contra del objeto precisamente de la legislación penal. Entonces, conozcamos así rapidito el objeto de la legislación procesal penal. ¿Para qué? Para cuando vayamos viendo y revisando precisamente estos acuerdos reparatorios, que es una de las soluciones alternas en materia penal para dar conflicto a esos conflictos que emanan precisamente de la comisión de un delito, entonces no se contrapongan al objeto de esta legislación. Y revisemos, por favor. Es esclarecer los hechos. ¿Cuántas veces en México no nos adolecíamos, incluso nos seguimos adoleciendo de que castigamos a personas, castigamos a ciudadanos sin esclarecer los hechos? Segundo, hay que proteger al inocente. ¿Y quién es inocente? Pues todos, hasta que no se nos demuestre lo contrario. Entonces, tan inocente es la víctima ofendido como el inculpado, hasta en tanto no se demuestre su culpabilidad. Entonces, hay que protegernos todos los ciudadanos, todos en este proceso. Si bien es cierto, como lo señala el siguiente punto, procurar que el culpable no quede impune, pero en esa procuración
de esclarecer los hechos y de lograr el objetivo de que ese culpable no quede impune, necesitamos protegernos. Y luego también, pues algo muy importante para la víctima ofendido, que es precisamente la reparación del daño. Hay que procurar reparar el daño. Y por último, algo que no es novedad, que es contribuir a asegurar el acceso a la justicia y la aplicación del derecho. Claro, todo esto lo tenemos que hacer aplicando el derecho. No podemos pasar sobre la normativa, sobre el derecho, sino todo tiene que ir ajustado a derecho. Pero algo que sí es una novedad es lo que yo señalé en color azul, que es resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Observen entonces ustedes cómo la propia legislación procesal nos indica que tenemos que primero preocuparnos, ocuparnos como sociedad en tratar de resolver el conflicto que haya emanado de aquella posible comisión o de aquella comisión, de aquel hecho que la ley tipifica o señala como delito. Vean, esto es algo grande. Previamente a irnos directamente al procedimiento, previamente a las etapas, previamente al ofrecimiento de desahogo, admisión de desahogo de pruebas, previamente a todo eso, que nos indica como un objeto de la legislación, como un punto a cumplir de la legislación procesal penal, es resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión de un delito. Y si no me creen, observen esto. Hablando directamente o revisando ya directamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su libro segundo habla precisamente del procedimiento. Es decir, a partir de allí empieza el procedimiento al cual va a ser sujeto una persona en caso, pues, de que exista una denuncia o querella, y empieza el procedimiento. Pero fíjense bien, el procedimiento no inicia ni diciendo qué es una querella, ni quién la presenta, ni quién tiene derecho, nada, ni las etapas, ni mucho menos. No inicia con eso nuestro Código Nacional o este libro segundo del procedimiento. ¿Con qué inicia? Con soluciones alternas. Claro, en este primer título también trae insertadas las formas de terminación anticipada, pero inicia con las soluciones alternas. Desde mi punto de vista, muy particular punto de vista, es un mensaje que envía el legislador y dice, ¿saben qué? Previo a pelearnos, previo a hacer todo lo que tengamos que hacer bajo, claro, la directriz del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a ir a ese procedimiento, primero traten de solucionar el problema. Y entonces vean qué padre en este caso de México, cómo primero entonces tenemos esta solución alterna, la propuesta de solucionar de una manera alterna al procedimiento nuestros conflictos. Y quisiera revisar, porque veo necesario que revisemos precisamente así a grosso modo el procedimiento. El procedimiento penal en México tiene 3 etapas, la etapa la etapa inicial, la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Cada una de estas etapas se desahoga o se desarrolla en una audiencia, la audiencia inicial, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio respectivamente. Cada una de estas audiencias tiene momentos procesales. No significa que forzosamente en un mismo momento se deba de desahogar toda la audiencia, no. Podemos tener, hablando o conceptualizando la palabra audiencia de reunión, pueden ser diferentes reuniones, pero sigue llamándosele ya en el concepto propio que utiliza el procedimiento, el Código Nacional, como una audiencia, como ese gran momento, gran etapa, donde se deben de desahogar diferentes momentos procesales. A saber, estos momentos procesales de cada una de las audiencias es en la audiencia inicial, control de detención, imputación, vinculación, esto es muy importante para el tema que vamos a ver hoy, medidas cautelares, plazos de investigación. Estos son los momentos procesales de esta audiencia inicial. Y después vamos a los momentos procesales de nuestra audiencia intermedia, acuerdos probatorios, ofrecimiento de pruebas, admisión de pruebas. Esta segunda audiencia es también muy importante, un dato que les voy a dar ahorita para este tema que estamos tratando el día de hoy. Esta segunda audiencia, la audiencia intermedia, se termina con el dictado de un auto que se llama auto de apertura a juicio. Es decir, cuando ya el juez dice ya está todo preparado, ya se hicieron las pruebas, ya se hizo la depuración, ya se admitieron las pruebas que se tenían que admitir, ya está todo listo para irnos a la última etapa, que es la etapa de juicio ante esa o mediante el desahogo de esa audiencia de juicio. Entonces, aquí el juez de control, porque recordemos que las etapas, o más bien las audiencias inicial y audiencia intermedia, se desahogan ante un juez de control. Y después, entonces, ya
la audiencia de juicio se va a desahogar ante otro juez, que es el juez de enjuiciamiento. Y bueno, esta audiencia, estos momentos procesales, es lo que muy repetidamente hemos visto en las películas hollywoodenses, donde hay un alegato de apertura, un desahogo de pruebas, un alegato de clausura y se dicta la sentencia. Lo que a nosotros nos importa el día de hoy, o nos interesa el día de hoy, para ver lo de los acuerdos reparatorios, son estos momentos, estas dos audiencias iniciales y, muy importante, no perder de vista este acuerdo, que es el acuerdo de apertura, el auto de apertura a juicio, precisamente el auto de apertura a juicio, juicio oral, que es con lo que habíamos comentado, se termina esta audiencia intermedia. Entonces, entremos directamente, habiendo fijado las bases, ya algunos datos que necesitamos para ver directamente las soluciones alternas. Recuerden, lo que vamos a ver enseguida está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos dos soluciones alternas, que son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. El día de hoy vamos a ver única y exclusivamente los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios los podemos encontrar a partir del 186 al 190 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué son los acuerdos reparatorios? Bueno, está simple. Los acuerdos reparatorios es un acuerdo del tipo convenio, pero establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestra legislación aplicable, nuestra ley aplicable, nuestro código aplicable, que es un acuerdo celebrado entre la víctima ofendido y el imputado. Observen, yo les hago una pregunta. Cuando tenemos un conflicto, ¿quién tiene el conflicto? Bueno, ¿quién siente el conflicto? ¿A quién le afecta el conflicto? Pues ¿quién lo tiene? En materia penal, en esos conflictos que emanan de la comisión de un delito, ¿quién tiene directamente la posibilidad y el derecho y la necesidad de resolver el conflicto? Bueno, directamente la víctima ofendido y lógicamente el imputado. Claro que nos afecta, claro que afecta, decíamos al principio, a todo ese entorno familiar, incluso a ese entorno social, claro que sí afecta. Pero directamente, ¿quién puede resolver o quién tiene que resolver y quién tiene la necesidad de resolver los conflictos? Bueno, quien los sufre, quien los tiene, quien los siente, a quien le afecta. Entonces, en el caso de los conflictos que emanan de una situación penal, de la comisión de un delito, bueno, pues entonces esos conflictos deben de ser resueltos por a quien le afecta. Entonces, tenemos los acuerdos reparatorios. Es ese acuerdo, ese convenio, decíamos, celebrado entre quienes tienen el conflicto, quien es víctima ofendido y el imputado. Pero luego entonces, recordemos lo que dice nuestro artículo 17 constitucional, deberán ser regulados. Entonces, vamos a ver cómo se regulan estos acuerdos reparatorios. No solamente es un simple acuerdo de decir, vente víctima o vente imputado, vamos a llegar tú y un acuerdo, y ya se olvidó todo y la autoridad no sabe nada. No, no es así. Tenemos que darle esa regulación o sujetarnos a esa regulación, vuelvo a insistir, que establece el CNPP, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, estos acuerdos, estos convenios, acuerdos del tipo convenio, tendrán que ser aprobados por el Ministerio Público o por el juez. Ahorita más adelante les voy a decir cuándo son aprobados por el Ministerio Público y cuándo son aprobados por el juez. Y bueno, si estos acuerdos reparatorios entre víctima ofendido, entre imputado, entre las partes que al final del día son las que tienen el conflicto, si son cumplidos, si ya se reparó el daño, si ya las mismas partes saben cómo fueron los hechos, entonces se está cumpliendo con ese objeto que vimos hace rato del objeto de la legislación procesal penal. Es decir, las partes son las que conocen los hechos, entonces ya están esclarecidos. Vamos a proteger a ambos. ¿Por qué? Porque se le está aplicando esta regulación. Ahí está el siguiente. Hay que proteger, insisto, al inocente, hay que procurar la reparación del daño. Estos acuerdos deben de ir en el sentido de cómo se va a reparar el daño. Si ya se repara el daño, se cumple con el objeto de la legislación penal. Procurar que el culpable no quede impune. Ok, ¿quién va a pagar esa reparación del daño? Bueno, pues quien las partes, a conciencia de las partes, a conocimiento de las partes, es quien dice, bueno, pues usted causó el accidente, usted causó el daño, usted causó la lesión, etcétera, usted lo tiene que reparar, entonces con esto se cumple el de no quedar impune el culpable. Y lo mejor de todo, cuando las partes participamos en la construcción de esa solución al conflicto, pues se termina el conflicto. ¿Cómo se sienten ustedes cuando tienen un conflicto? ¿No se sienten enojados, tristes, presionados? ¿No se sienten asustados? Bueno, y cuando lo solucionamos el conflicto, ¿cómo nos sentimos?
Cuando vamos y hablamos con aquella persona que no nos animábamos, o cuando aquella persona viene y nos pide disculpas, o nosotros pedimos disculpas, no sé, hacemos cualquier acción para solucionar el conflicto. ¿Cómo nos sentimos? Bueno, pues entonces la intención del legislador, el fin, el propósito de un acuerdo, de una salida alterna, y como es el acuerdo reparatorio, es precisamente, como le decía, el objeto de nuestra legislación penal, procesal penal, vuelvo a repetir, el Código Nacional de Procedimientos Penales, es terminar, satisfacer aquella necesidad, terminar con aquel conflicto que emana precisamente de la comisión de un delito. Entonces, observen cómo los acuerdos reparatorios sí dan o sí pudieran dar respuesta y cumplir con el objeto de la legislación procesal penal. Y si no, sigamos revisándolo. Entonces, decíamos, si ya se cumplió con todo eso, pues entonces, ¿para qué continuar con accionando o buscando la acción penal? Entonces, se extingue, el cumplimiento extingue la acción penal. Entonces, para aquellas personas que delinquen o que de repente pudieron haber cometido alguna acción contraria a derecho, tipificada como delito, pues entonces tienen la oportunidad de llegar a un acuerdo reparatorio. Sí, pero alguien estará pensando, bueno, ¿y la víctima ofendido qué? Ah, bueno, es un acuerdo, es un convenio. Vamos a ver cómo se regula. Vamos a ver cómo la víctima ofendido también está en todo su derecho a decir, no, no quiero este convenio, no me satisface lo que me ofreces. Hablar de acuerdos reparatorios es hablar de convenir, es hablar de que, insisto, esa víctima ofendido y el imputado realmente llegan a un convenio, pero entonces solicitan a la autoridad que ese convenio sea aprobado y que una vez cumplido, es decir, una vez resarcido el daño, bueno, pues ya se termina el problema. Y aquí les voy a dar un dato muy interesante. ¿Recuerdan las estadísticas al principio de la plática que les comentaba sobre el juzgado y la Agencia del Ministerio Público en Ameca, Jalisco? Bueno, ese mundo de conflictos que hay, no solamente en estos juzgados, en este juzgado y en esta agencia, sino en todo el país, ese mundo de asuntos. Los que saben de estadísticas nos han dicho que en materia penal, arriba del 60%, no sé, 62, 65% de los conflictos, fíjense bien, de los conflictos que las personas tenemos y que se están ventilando precisamente en estas agencias, en estos, bueno, juzgados de oralidad, para irnos con el tema penal, arriba del 60% pueden ser solucionados por una salida alterna, ya sea un acuerdo reparatorio o una suspensión acondicional del proceso. Pero imagínense, arriba del 60%. ¿Se imaginan ustedes las agencias del Ministerio Público con menos del 60% de trabajo? Ahora sí, ¿verdad que estaríamos pensando, visualizando una justicia pronta y expedita? Bueno, pues esa es la oportunidad que tenemos los ciudadanos, los abogados, de apoyar a los ciudadanos, a la ciudadanía, a tener, primero, fíjense bien, solucionar conflictos, realmente solucionar conflictos, ayudándole a las personas, a las víctimas, ofendido, imputado, en este caso que nos ocupa de la materia penal, a solucionar sus conflictos de una forma legal, de una forma regulada, a través de una salida alterna que lo señala nuestro Código de Procedimientos Penales. Entonces, si ya todo se termina, bueno, pues se termina, se extingue la acción penal. Sigamos revisando los acuerdos reparatorios. Alguien a estas alturas estará diciendo, oye, pues entonces va a delinquir quien sea, y entonces llegamos a un acuerdo reparatorio y sale de la cárcel. Tiene sus candados. ¿Por qué? Porque es darle una oportunidad a la persona que delinque de que se equivocó, de que resarce el daño, de que no lo vuelva a hacer. Veamos estos candados. Primero veamos cuando sí procede un acuerdo reparatorio. Observemos, en los delitos que se persigue por querella o su similar en algún otro estado. Es decir, que admiten perdón de la víctima. Es decir, que no nos atañen a los demás. No podemos llegar a un acuerdo reparatorio con un homicidio en ciertos casos, con un violador, con un abusador sexual, con un, no sé, delitos graves. Todos los delitos, ningún delito de los graves, ningún delito de los señalados en el artículo 19 de nuestra Constitución no se puede, y algunos otros que están precisamente en los códigos penales, pero ahorita vamos a ver esa situación, que no sean por querella. Es decir, el primer requisito es, para llegar a un acuerdo reparatorio, que ese delito que se haya cometido, del cual queremos llegar a un acuerdo, a un convenio para terminar con el conflicto, primero debe ser un delito que se persiga por querella, que no nos afecte a toda la demás ciudadanía. Primer punto. Segundo, que sí se puede llegar por los delitos culposos. Recuerde que hay dos tipos de delitos, los culposos y los dolosos. Los dolosos es cuando la persona que los causa
tenía toda la intención de causar el daño, de causar ese resultado, de que se diera ese resultado, el doloso. Y en el culposo no. Un ejemplo, los accidentes de tránsito. Hay personas que van descuidadas, chateando, manejando su celular, se descuidan, chocan, causan lesiones, causan por allí una afectación a otras personas en sus bienes. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese es un delito culposo. ¿Sí podemos llegar a un acuerdo reparatorio en un delito culposo? Sí se puede llegar. Y, ojo, los únicos delitos dolosos por los cuales se puede llegar a un acuerdo reparatorio son los delitos patrimoniales, pero ojo con esto, cometidos sin violencia, pero sobre las personas. Así lo establece nuestro Código Nacional. Claro que hay diferentes tipos de violencia, claro que hay, yo llego y pateo una puerta, tumbo la puerta, la abro, hay violencia, sí, pero se dice delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Entonces, si es un delito que se persigue por querella y no de oficio, por querella, si es delito culposo o siendo doloso, es un delito patrimonial que se haya cometido sin violencia contra las personas, sí pudiera caber un acuerdo reparatorio. Ojo, sin descuidar todo lo que vimos, sin descuidar principalmente la reparación del daño. Pero entonces también ya le estamos dando seguramente vuelta a nuestra imaginación y viendo cuáles delitos pudiéramos celebrar un acuerdo reparatorio. Y claro que hay muchísimas situaciones en las cuales se puede llegar a celebrar un acuerdo reparatorio. Pero entonces los abogados lo que haríamos es, tú delinque, mira, mientras sea delitos culposos o mientras sea de querella o mientras no cometas delito a las personas, perdón, violencia a las personas, no hay ningún problema. Insisto, están sus candados. Esto es cuando sí procede. Ahora vamos a ver cuando no procede. No procede, primero, cuando el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos correspondientes a los mismos delitos dolosos. ¿Cuáles son esos delitos dolosos? Delitos patrimoniales cometidos sin violencia contra las personas. Recuerdan que yo les dije, es una oportunidad, una sola oportunidad. Claro, insisto, ¿va a reparar el daño? Claro que sí, ahorita lo vamos a ver. Tiene que reparar el daño, no tiene que volver a cometerlo. ¿Por qué? Porque tiene una sola oportunidad. Observemos, cuando el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos correspondientes a los mismos delitos dolosos. ¿Sabes qué? Ya te agarraron, no sé, robando casa habitación. Ok, no había nadie, las personas no estaban, se vino de vacaciones, no hubo violencia contra las personas. La persona dueña de aquella casa dijo, regrésame mis cosas que me robaste, ya no te quiero volver a ver, no te metas conmigo, etcétera. La persona dice, está bien, aquí están tus cosas, se llegó a un acuerdo reparatorio. Entonces, pero agarran otra vez a esta persona cometiendo este mismo tipo de delitos. ¿Qué creen? Ya no va a tener una segunda oportunidad, ya no va a poder tener una salida alterna. Insisto, es una propuesta que hace el legislador y no que hace, que aplica, porque este tipo de soluciones están en otros países. Yo estoy de acuerdo que nuestra formación cultural, nuestra situación por la que hemos pasado durante muchos años como pueblo, como ciudadanía, como ciudadanos en individual, pues de repente nos da conflicto entender cómo existen acuerdos reparatorios y nos hemos formado bajo o sobre esos dichos que el que me la hace me la paga, esos dichos de no busco quién me la pague, quién la hizo, sino quién me la pague, etcétera. Estoy de acuerdo que nos hemos formado a castigar a quien haya cometido un error. Desde que estuvimos en el seno familiar, siempre era una lesión, siempre era una afectación física, cuando te portas mal, un castigo, ¿no? Bueno, claro, hay que cambiar, hay que trabajar más en estos temas. Claro que hay que empezar a cambiar un poco nuestra mentalidad y hay que abrirnos. No digo que esté de acuerdo usted en lo que ahora se establece en nuestro Código Nacional, es ley, ya está en nuestro código. Yo los invito a todos a que sigamos pues incursionando en estos temas para ver cuál es el objetivo, cuál es el espíritu de los métodos alternos, de las soluciones alternas. Pero sigamos viendo. Entonces, no procede cuando ya una persona se sujetó o celebró un acuerdo reparatorio previamente por esos mismos delitos dolosos. Ahora, no procede tampoco en delitos de violencia familiar. Ese es un gran problema. Las cuestiones familiares en nuestro país se han convertido en un gran problema. Tampoco procede en delitos de violencia familiar. Y tampoco cuando el imputado haya incumplido algún acuerdo. Recuerdan que puede celebrar acuerdos reparatorios en delitos culposos, es decir, un accidente de tránsito. Correcto, tienes la oportunidad de celebrar
cuantos acuerdos reparatorios necesites para salir de esas situaciones que de forma de descuido, de forma culposa, realizaste o provocaste. Pero ojo, tienes que cumplir con esos acuerdos reparatorios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en los delitos dolosos solamente puedes celebrar uno por ciertos hechos, en los delitos culposos puedes celebrar cuantos sean necesarios, pero tienes que cumplirlos. Porque también entonces estaríamos diciendo, ¿sabes qué? Tú delinque, llega a acuerdos reparatorios, no los cumplas y ya sales. No. Si no cumpliste uno, no tienes ya derecho a celebrar un acuerdo reparatorio. Observen cómo también el legislador sigue mandándonos el mensaje de decir, si la parte que tiene que dar el perdón, es decir, la parte del ofendido, la víctima, que es la que tiene en su poder el derecho de aquerellarse, de decir, quiero que se me imparta justicia, quiero que se me repare el daño, esa persona tiene que dar la aprobación para que el imputado celebre o goce de este beneficio. Es un acuerdo, es un convenio. Entonces, no vamos a llegar a acuerdos reparatorios en esos delitos donde a los demás nos afecten, exclusivamente en los que afecten directamente al imputado y a la víctima. Delitos culposos o aquellos, insisto, cometidos sin violencia, dolosos, cometidos sin violencia contra las personas. ¿Ok? No del orden familiar. ¿Por qué? Porque es un problema. ¿Se acuerdan anteriormente cuando la vecina le hablaba a la policía porque estaban golpeando a su vecina, a su vecino, y luego llegaba la policía, detenía a la persona que normalmente y desafortunadamente, como hombre me da pena decirlo y vergüenza decir que normalmente es el hombre el abusador, se lo llevaban a la comisaría y luego llegaba la esposa atrás de ellos y decía, no, retiro cualquier cargo, retiro mi denuncia, no voy a presentar denuncia, solicito que me lo devuelvan. Y luego le devolvían a la persona y a la semana le estaba poniendo otra tunda nuevamente. Y así sucesivamente. Y eso se convirtió y se ha convertido, y desafortunadamente todavía lo es en nuestros tiempos, vergonzosamente lo es, la violencia familiar en un problema, incluso yo me atrevería a decir, de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos violentando nuestras familias. Entonces, no se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Habrá otra solución alterna, habrá otro mecanismo, pero en acuerdos reparatorios no se puede solucionar, no se pueden conveniar aquellos delitos de violencia del orden familiar. No se puede. Y por último, insisto, cuando el inculpado haya celebrado e incumplido un acuerdo previo, ya sea por delitos dolosos, mucho más, o por delitos culposos. Entonces, vean, ahí están los candados. ¿Desde en qué momento procede un acuerdo reparatorio? Desde la denuncia o querella y hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. ¿Recuerdan cuando veíamos esta lámina que hablábamos de los momentos procesales y de las etapas y de las audiencias? Y habíamos comentado que después de la celebración de la audiencia inicial y todos sus momentos procesales, después de la audiencia intermedia y todos sus momentos procesales, la audiencia intermedia se termina con el dictado de un auto de apertura a juicio. Bueno, pues entonces todo este procedimiento se inicia con la presentación de una denuncia o querella. Entonces, desde el momento en que se presenta una denuncia o querella y hasta antes de que el juez de control en esta etapa intermedia, en la audiencia intermedia, emita el auto de apertura a juicio, en cualquiera de estos momentos procesales podemos llegar a un acuerdo reparatorio. Cuando digo podemos llegar, ¿quiénes? Ya dijimos, víctima, ofendido y el imputado. Entonces, si se dictó un auto de vinculación a proceso, el juez de control a petición de partes podrá suspender el proceso por 30 días. ¿Recuerdan que les dije no pierdan de vista la vinculación? La vinculación, ¿qué quiere decir? Que esa persona detenida, después de haber pasado por el control de detención o citada por el juez para esta primera audiencia inicial de imputación, vinculación que le llamamos, si sí fue vinculada, si sí se encontró medios o si se convenció el juez de que sí se cometió un delito y existe la probabilidad de que esa persona detenida o esa persona citada participó en la comisión de ese delito, entonces se le vincula a proceso. Si ya está vinculada, entonces ya esa persona está vinculada al proceso y el proceso lo coordina, lo controla el juez de control, claro, a petición de las partes, pero ya estás bajo el control del juez, valga la redundancia, el juez de control. Entonces, si ya se dictó ese auto de vinculación y las partes están en pláticas
a través de la mediación, de la conciliación, auxiliados de algún facilitador de los métodos alternos, de algún prestador de servicio de los MASC, métodos alternos de solución de controversias o de conflictos. Bueno, le pueden solicitar al juez que suspenda el procedimiento, suspensión, no sigue, se detiene todo, se detienen los plazos para la prescripción de la acción penal, se detiene todos los plazos, ¿para qué? Para darle la oportunidad a las partes de que convenien. Insisto, de que a través de todo ese contexto que tiene que ver con la solución de conflictos, lleguen a un acuerdo reparatorio. Ya dijimos, exclusivamente en estos delitos, ya dijimos, exclusivamente estas personas, pero darse la oportunidad como ciudadanos a solucionar el conflicto que emana de la comisión de un delito. ¿Para qué? Para que no continúe el procedimiento, porque insisto, si esto continúa, ¿a qué vamos a llegar? A nuestra actualidad, donde tenemos más de 2,000, más de 1,000, bueno, donde tenemos, ya lo explicamos, miles de asuntos, miles de personas afectadas, deteniéndose, ¿por qué? Por el cúmulo de trabajo, por muchas situaciones, y no se les imparte justicia, y al final del día no se resuelven los conflictos. Y yo les vuelvo a preguntar, ¿cómo nos sentimos cuando tenemos un conflicto? Imagínense entonces a las personas con ese sentimiento de cuando se tiene el conflicto, de enojo, de tristeza, de miedo, esas perturbaciones mentales y ese desgaste físico, principalmente emocional, cuando tenemos un conflicto. Entonces, imagínense, esta es la oportunidad de, entre partes conflictuadas, entre partes que tienen el conflicto, en este caso, insisto, en materia penal, lo que es el inculpado, víctima o ofendido, tratar de llegar a esos acuerdos reparatorios. Bueno, sigamos. Los acuerdos reparatorios hay dos tipos, el inmediato y el diferido. No es otra cosa más que, les pongo como ejemplo, si la reparación del daño que yo tengo que hacer es de 5,000 pesos, si los tengo, bueno, en ese momento pago los 5,000 pesos y queda subsanado aquella reparación del daño. Entonces ahí, es decir, se dice que cumplí de forma inmediata con aquel acuerdo que celebré. Previamente, claro está, celebramos el convenio, aquí están los 5,000 pesos como ejemplo, ya los pagué. Pueden ser 5, 10, 100, 200, no sé, a lo que ascienda la reparación del daño y, ojo, a lo que la víctima ofendido digan, porque también pudiera ser que la reparación del daño asciende a 10,000 pesos, pero la víctima ofendida dice, ¿sabes qué? A mí nomás dame tanto. Es un acuerdo, sea, o lo veamos, mejor dicho, sea justo o no justo para los que estemos afuera. Por eso los acuerdos reparatorios se deben de celebrar entre quienes tengan el conflicto, porque si no, entonces, imagínense, si sumamos a los abogados, si sumamos a los familiares de aquellas personas, víctima, ofendido o inculpado, no, pues ¿cuándo vamos a llegar a un acuerdo? Jamás. Sí, pues digo, todos sabemos que las afectaciones, las influencias de la suegra, del suegro, de la mamá, del papá, de los hijos, etcétera, bueno, afectan la voluntad precisamente de las personas. Entonces, observen. Y el cumplimiento diferido es, bueno, no tengo dinero suficiente para hacer pago o reparar el daño en ese momento, entonces yo me sujeto a unos pagos de forma diferida, puede ser mensualidades, pueden ser quincenas, pueden ser de un día a otro, etcétera, etcétera. Eso, insisto, están dentro del acuerdo del convenio celebrado entre las partes. Y bueno, aquí hay una observación, si se nos pasa el tiempo que se establezca, el tiempo en cuanto tenemos que cumplir, en el caso de los diferidos, bueno, la ley especifica que si se les olvidó las partes, al juez, al Ministerio Público, dependiendo en ese momento quién aprobó el convenio, el acuerdo reparatorio, no hay ningún problema. La ley señala que te dan 1 año para que el acuerdo reparatorio se cumpla. Y bueno, ya dijimos, el acuerdo, mientras existe el acuerdo, el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal se suspende. ¿Por qué? Porque si no, entonces, nosotros los abogados le estaríamos aconsejando a nuestros representados, a nuestros asesorados, a nuestros representados, que celebren acuerdos reparatorios solamente para que el tiempo pase y entonces prescriba la acción. Y no se trata de eso. Acuérdense, uno de los objetivos de nuestra legislación procesal penal es proteger al inocente y protegerlo en todos los sentidos. Y la protección a sus derechos de reclamar la reparación del daño también debe ser protegida. Por lo tanto, mientras existe un acuerdo reparatorio, no prescribe, no siguen avanzando los plazos, los términos para la prescripción
penal. Así es que si por ejemplo, dos personas acordaron que en 3 meses va a ser la reparación del daño, o 6 meses, y en esos 6 meses ya se iba a dar la prescripción de la acción penal, no hagan de cuenta, o hubo un incumplimiento, hagan de cuenta que esos 6 meses no pasaron. Volvemos a iniciar como si no hubiera celebrado ningún acuerdo reparatorio. Entonces ahí observen, vuelve el legislador a decir, tienes que cumplir, o si no, sigue tu procedimiento y después ya no va a haber una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque ya celebraste un acuerdo reparatorio y no lo cumpliste. Ya se te dio una oportunidad por el Estado, ya se te dio una oportunidad aprobada por la víctima ofendido y no cumpliste, por lo tanto, tienes que seguir cubriendo todo tu procedimiento. Imagínense, si hay una medida cautelar, si hay una medida cautelar de privación preventiva o alguna medida cautelar que te impide salir del país, no sé, algo, pues te vas a ver afectado y vuelve todavía todo eso a esa medida cautelar. Entonces, hay que cumplir con los acuerdos reparatorios. Observaciones, yo insisto, el incumplimiento, la investigación del proceso continuará como si no hubiera pasado nada. Se aplica el principio de confidencialidad, que significa que cuando tenemos un conflicto, para solucionar el conflicto, cuando tenemos un conflicto con alguien, ¿cómo le decimos? A mí háblame al trancazo, a mí háblame cómo va, dime qué pasa. ¿O no es cierto? Bueno, pues igual aquí, para solucionar el conflicto tenemos que hablarnos con la verdad, porque acuérdense que al final del día es parte del objeto de la legislación procesal penal, esclarecer los hechos. Y en los acuerdos reparatorios, previo a irnos a todo el juicio, ¿quién sabe la verdad de las cosas? Pues las partes en conflicto. Ellas participaron de los hechos, ellos saben cómo están las cosas. Entonces, pues ahí, pero imagínense, si yo le digo, bueno, está bien, yo te causé el accidente, yo es el que me descuidé y por eso choqué, te pago. Entonces, imagínense, si todo esto no estuviera protegido por el principio de confidencialidad, entonces el abogado de mi contraparte me diría, ¿sabes qué? Ya declaró que sí fue él. Entonces, por lo tanto, vámonos mejor al juzgado y que allá lo sancionen. Pues nadie participaría de los acuerdos reparatorios porque quisiera decir, si no hubiera este principio de confidencialidad, que todo lo que platicáramos para construir la solución al conflicto, pues si no llegábamos a ninguna solución, iban a tomar de ahí y me lo iban a imputar o me lo iban a hacer, pues me iban a usarlo en mi contra en el juzgado. Pues entonces nadie participaría de una solución alterna como es el acuerdo reparatorio. Entonces, todo lo que hablen las partes, ya sea ante un facilitador, no ante el Ministerio Público ni ante el juez. No, estos acuerdos reparatorios son entre las partes, ya lo dijimos, claro, tomando en cuenta los principios y tomando en cuenta las características de los métodos alternos, pudiera participar un facilitador. Claro que puede participar un facilitador, ya sea que las partes acudan a un centro público o privado de métodos alternos. Los hay, las fiscalías tienen sus centros públicos donde están mediadores. Hay el Instituto el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco tiene sus mediadores, tiene sus sedes en todo el interior del Estado de Jalisco. De igual forma, en diferentes estados de la República existen los institutos de justicia alternativa, tal vez con otros nombres, pero búsquenlos, por favor. Y también están los centros privados de métodos alternos con diferentes nombres, pero al final del día son centros donde existen facilitadores, mediadores, conciliadores, que a través de una sesión de mediación o conciliación les van a ayudar a las partes precisamente a llegar a sus acuerdos reparatorios. Entonces, todo lo que ahí se hable, todo lo que se diga en torno al conflicto, está revestido del principio de confidencialidad. Nada de lo que ahí se hable, las partes, primero, nada saldrá a la luz. Los mediadores, los facilitadores están bajo esa responsabilidad. Y aparte, las partes no pueden utilizar nada de lo que ahí se haya hablado en juicio. Entonces, así da la tranquilidad a las personas en conflicto de poder sentarnos y hablar abiertamente del conflicto y poder ir construyendo la solución. Y ya lo habíamos dicho desde un principio, el cumplimiento extingue la acción penal. Entonces, señores, si tenemos nosotros un acuerdo, una solución alterna que son los acuerdos reparatorios, se celebran entre la víctima ofendida y el imputado, son aprobados por el Ministerio Público, por el juez, su cumplimiento extingue la acción penal, solamente proceden en delitos por querella, que no nos afecten a terceros, delitos culposos y delitos patrimoniales única y exclusivamente sin violencia contra las personas. Si hay cualquier tipo de violencia, luego lo tratamos en otra práctica, los tipos de violencia que hay, cualquier tipo de violencia no se puede llegar a un acuerdo reparatorio.
¿Cuándo no se llega tampoco a un acuerdo reparatorio? Cuando ya se haya celebrado aunque se haya cumplido, pero se haya celebrado un convenio, un acuerdo reparatorio por hechos correspondientes a los mismos delitos dolosos, es decir, delitos patrimoniales cometidos sin violencia contra las personas. Una sola oportunidad tienes. No proceden contra delitos de violencia del orden familiar, no proceden. Ni tampoco, aunque haya sido acuerdos acuerdos reparatorios por delitos culposos, pero que no se hayan cumplido. Si no los cumpliste, no tienes derecho a celebrar tu acuerdo reparatorio. Proceden desde, ya dijimos, desde la presentación de la denuncia o la querella hasta antes de dictar el auto de apertura a juicio. Si ya se dictó el auto de vinculación, le podemos solicitar al juez de control hasta 30 días. ¿Para qué? Para entrar en pláticas, para, insisto, a través de los mediadores, de los facilitadores, poder llegar a un acuerdo reparatorio. Hay dos tipos de acuerdo reparatorio, el inmediato y el diferido. Si no se especificó tiempo en el diferido, máximo 1 año se tiene de cumplimiento. Y el acuerdo reparatorio, mientras dure el acuerdo reparatorio, se suspende el proceso y la prescripción de la acción penal para asegurarle el derecho a su reparación del daño a la víctima o ofendido. Ya dijimos que se aplica el principio de confidencialidad y que su cumplimiento extingue la acción penal. ¿Cuál es el trámite? Sencillo el trámite. ¿Cuándo son aprobados por el agente del Ministerio Público? Cuando se está en la etapa de investigación inicial. Veamos nuevamente esto. ¿Recuerdan? La primera etapa es la etapa de investigación inicial. Entonces, después de la vinculación, encontramos otro momento procesal que es el plazo de investigación. Este plazo de investigación ya no es parte, si bien es cierto, es un momento procesal de esta primera etapa, pero este plazo de investigación ya es complementario, es judicializado. Cuando se habla de la etapa de investigación inicial, estamos hablando de la etapa de investigación que realiza el Ministerio Público antes de la vinculación. Mientras no se le vincule a la persona, mientras la persona no está vinculada, los acuerdos reparatorios serán aprobados, no celebrados, aprobados por el agente del Ministerio Público, ¿sí? Y por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria. ¿Cómo pasamos a la etapa de investigación complementaria, que es este último momento procesal que se define en la audiencia inicial, en la etapa de investigación, si la persona fue vinculada? Si no es vinculada, pues lógicamente ni se dictan las medidas cautelares, ni se procede al plazo de investigación complementaria. No se puede pasar. Por lo tanto, entonces, insisto en esto, son aprobados los acuerdos reparatorios por el agente del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. Y después de la vinculación, si ya se vincula, insisto, está vinculado, y el juez de control obtiene el control sobre esas decisiones, esas aprobaciones, entonces, a partir de la etapa de investigación complementaria, después de la vinculación. Ambos, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos llegar a celebrar un acuerdo reparatorio? Hasta antes de que se acabe la audiencia intermedia, antes de que el juez de control en esta etapa intermedia, después de haber terminado con todos los momentos procesales que incluye esta audiencia intermedia, antes de que este juez dicte el auto de apertura a juicio. Porque dictando el auto de apertura a juicio, se lo pasa al otro juez, le pasa la estafeta, quien es el juez de enjuiciamiento, y el juez de enjuiciamiento se encarga de darle seguimiento a la audiencia de juicio. Entonces, los acuerdos reparatorios, insisto, es desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes del auto de apertura a juicio. Alguien posiblemente estará pensando, ¿y si todavía no hay denuncia o querella? Bueno, si todavía no hay denuncia o querella, todavía es una responsabilidad civil, podemos manejarla así, por lo tanto, entonces, asistan ya sea al Instituto de Justicia Alternativa, asistan a cualquiera de los centros públicos y privados, y entonces allí pueden celebrar un convenio y ya ese convenio lo aprobará el Instituto de Justicia Alternativa bajo todas las políticas que acabamos de ver, toda la correspondiente regulación que estamos viendo ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están los acuerdos reparatorios. Y luego dice, previo a que el Ministerio Público o el juez, previo a esto, antes de que sean aprobados, deben de revisar el Ministerio Público y el juez ciertos aspectos. Es decir, en general, que estos acuerdos reparatorios hayan sido o se hayan celebrado bajo las condiciones, bajo el contexto que exige, ojo, la Ley de Justicia Alternativa y en materia penal, la Ley Nacional de Métodos Alternos de Solución de Controversias en materia penal. Es decir, existen leyes, ¿se acuerdan al principio cuando veíamos la lámina
de esta reforma del 18 de junio del 2008 a nuestra Constitución, que dice que las leyes prevendrán mecanismos alternos. Bueno, pues en Jalisco y en muchos estados tenemos nuestra ley particular estatal, que en el caso de Jalisco se llama Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Jalisco. Y a nivel nacional, como se tiene un código nacional, se cuenta con la Ley Nacional de Métodos Alternos de Solución de Controversias en materia penal. Y en esta ley existen algunos artículos, a saber, como son principalmente el primero, el 4, que habla de los principios, el 4, el 7 y el 8, que habla precisamente de cómo se deben de celebrar estos acuerdos reparatorios, cómo, bueno, cuidando a las personas, cuidando la equidad, cuidando de que haya la inmediatez de la guía, de que haya una información, de que realmente las personas hayan optado o hayan aceptado un acuerdo reparatorio por voluntad. Es decir, aquí lo mencionamos en esta lámina, que las obligaciones no sean desproporcionadas, que las partes estuvieron en igualdad de condiciones y que no haya habido amenazas, intimidación y coacción. Esta es una síntesis que yo hago, pero es propiamente lo que señala el artículo 1, 4, 7 y 8 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en materia penal, que no es otra cosa más que nos especifica los derechos, obligaciones y todo, nos describe todo el procedimiento, los principios bajo los cuales las partes deben de sujetarse para poder llegar a un acuerdo reparatorio. Pero ojo, un acuerdo reparatorio no solamente para salirle al paso, no solamente para obtener la reparación del daño o para que la persona obtenga su libertad jurídica o su libertad, si está privado de su libertad físicamente, si está en una prisión preventiva o algo así. No. ¿Para qué decíamos al principio? ¿Cuál es la novedad del objeto de la legislación procesal penal? Que es reparar, sí, el daño, pero también terminar, solucionar el conflicto que emane de la comisión de un delito. Vuelvo a repetirles a ustedes cómo nos sentimos cuando realmente solucionamos un conflicto. Porque no siempre solucionamos un conflicto. Muchas veces aceptamos el resultado. Muchas veces nos olvidamos. Muchas veces tratamos, ¿por qué? Porque de olvidar ese asunto, porque hay que seguir adelante. Nos dicen, ya olvídalo, ya perdónalo, ya. ¿Sí? Pero ¿cómo nos sentimos cuando realmente se soluciona el conflicto? Cuando realmente se nos repara el daño a los que hemos sido víctimas ofendidas. O cuando realmente el imputado repara el daño y dice, ya pagué, ya lo hice, ya no le debo a nada, ni a aquella persona, víctima ofendido, ni al Estado, ni a la ley, ni a nadie. Estoy libre. Y lo mejor de todo, no tengo un antecedente penal. No me causa ningún agravio, no me causa lesividad, nada. Y lo mejor de todo es que a mí, inculpado o víctima ofendido, me permite yo poder decidir, yo ver de frente a la persona, yo tratar, hacerle propuestas, decirle que no, que sí, negociar. Y lo mejor de todo, yo sé que algunos dirán, es que cuando uno tiene un conflicto, y más de los que emanan de la comisión de delito, pues insisto, ese sentimiento de enojo, de impotencia, de coraje, de miedo, no nos permite hablar con la persona que está al frente. Bueno, vuelvo a repetir, para eso existen los facilitadores, para eso existen el Instituto de Justicia Alternativa, para eso existe el Departamento de Métodos Alternos de las Fiscalías, o de todas las oficinas de la Fiscalía donde haya un juzgado de oralidad, donde haya una agencia del Ministerio Público, ahí están. También existen los centros públicos, como los de los municipios. Guadalajara tiene 8, Zapopan tiene otros, todos los municipios tienen mínimo uno, bueno, casi todos, no todo el estado, pero hay muchos. Y también están los centros privados, hay muchos centros privados donde existen, insisto, donde existimos estas personas, facilitadores, mediadores, debidamente certificados por el Instituto de Justicia Alternativa, que ayudan a las partes precisamente a llegar a estos acuerdos reparatorios. Imagínense, arriba del 60% de los conflictos que emanan de la comisión de un delito que están en las agencias del Ministerio Público, que están en los juzgados, arriba del 60% podemos solucionarlos a través de un acuerdo reparatorio o de una solución alternativa en métodos alternos, que es como la suspensión condicional al proceso y los acuerdos reparatorios, que en este caso hoy nomás vimos acuerdos reparatorios, pueden ser solucionados. Imagínense los juzgados, y los juzgados y los ministerios públicos con menos del 60% de trabajo, con tan solo un 40% de lo que tienen. ¿Podrán hacer mejor su trabajo? Claro. ¿Podrán estar menos presionados? Claro. ¿Los ciudadanos pudiéramos estar esperando una justicia pronta y expedita? Claro que sí, pero está en nosotros los ciudadanos poder entrarle a estos acuerdos reparatorios, a estas soluciones alternas. En una hora que dura la conferencia, bueno, pues es muy difícil ver a detalle todo lo que implica.
Espero que con estas generalidades que les he dado, no me creen, ahí están, chequen su Código Nacional de Procedimientos Penales, estudiemos más, compartamos esta información en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, para hacerles saber a la ciudadanía que existe la posibilidad, si somos inculpados, pues de llegar a un acuerdo, de salir del problema, del conflicto, quedar libres jurídica y materialmente. Y si somos, pues, víctimas o somos afectados, pues entonces tratar de que, no tratar, lograr que se nos repare el daño y también terminar con ese conflicto que al final del día todas esas acciones delictivas nos afectan. Y yo les vuelvo a preguntar, vivir con un conflicto durante días o durante meses o a veces durante años, pues es muy desgastante. Esta es una de las dos soluciones alternas en materia penal que están disponibles. Ya vimos cuándo sí procede, cuándo no procede. No nos asustemos tampoco como sociedad, no nos asustemos en el sentido de que, caray, entonces todos los delincuentes van a llegar a cobrar reparatorios. No, recuerden, ya vimos en qué casos sí, en qué casos no. Y bueno, pues ahí están los acuerdos reparatorios. Muchísimas gracias. A ver, maestro Armando, paso ahora a la parte de si es que hubo algunas preguntas. Y bueno, y si no, bueno, pues para terminar este evento, espero les haya funcionado, les haya servido los acuerdos reparatorios. Maestro Armando, muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Bien, maestro. Preguntas, no tenemos preguntas, tenemos aquí algunos comentarios. Excelente. Horacio Orendain dice, excelente conferencia, muchas felicidades, maestro Ernesto Rea. Gracias. Josefina Eusebio dice, lo felicito, doctor Ernesto Rea, excelente ponencia. Gracias. Ana Elisa Tapia Aguayo dice, felicidades, eres excelente ponente, Ernesto Samuel Rea. Y el maestro Benito Garibay también le manda saludos y dice un gran conferencista. Gracias. Precisamente, maestro Armando, te quiero comentar que el maestro Benito, a quien le mando un fuerte abrazo, él es el coordinador precisamente, aparte de que también es catedrático de Naro, él es el coordinador de los centros públicos de Guadalajara, lo que yo les comentaba. Pueden asistir las personas que tengan algún conflicto, alguna situación, a estos 8 centros públicos que tiene Guadalajara, distribuidos en toda la ciudad, precisamente para que, a través de un facilitador, de un mediador, podamos solucionar o puedan solucionar estos conflictos. Insisto, ya vimos que no en todos los casos se puede, ya vimos en cuáles sí, pero es increíble, arriba del 60% de los casos, de los conflictos que emanan en materia penal, se pueden solucionar. Entonces, imagínense el mundo de conflictos que las personas pueden solucionar. Y bueno, un saludo al maestro Benito, quien es el coordinador de los trabajos de estos 8 centros. Y gracias a todos. Muy bien, maestro, pues nosotros también creo que con esta parte damos por concluida esta charla, pero no sin antes agradecerle a nombre de Naro Universitario por el tiempo y esfuerzo que tomó para pues compartirnos sus conocimientos y experiencias en acuerdos reparatorios en materia penal, ya que, tal como yo le mencionaba en un inicio, estamos entrando en una nueva fase de crecimiento en nuestro recinto universitario y pues siendo esta la primera conferencia virtual para nuestros seguidores de redes sociales, además, claro, de nuestros alumnos de las licenciaturas en Derecho y maestría en Derecho Penal, bueno, que creo son quienes podrán beneficiarse de toda esta información y recomendaciones que nos brinda en esta charla. Y bueno, pues nuevamente, maestro, agradecerle por su colaboración. Maestro Armando, muchísimas gracias. Nuevamente agradecer a Naro Universitario, al maestro Álvaro, al maestro Abel. Muchísimas gracias a ellos por la invitación. Y bueno, pues espero ser de buen augurio en el sentido de que haya muchas conferencias más en muchísimos temas, que estoy seguro que Naro, como excelente universidad, excelente institución educativa, no solamente porque estamos ahí de catedráticos, sino también porque la conocemos y conocemos su prestigio durante ya varios años. Estoy seguro que no solamente en materia penal o en derecho podrá invitar, y seguramente tendrán ustedes muy buenos invitados y conferencistas en diferentes ramas y materias que no solamente a los estudiantes, a los maestros, sino al público en general y a cualquier profesionista nos puede ayudar. Muchísimas gracias, maestro Armando. Muchas gracias a Naro Universitario. Al contrario, maestro. Gracias a usted. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.